Rade, Rade, ¿cómo les va la vida? ¿Qué anda pasando por su existencia hoy? Hoy quiero hablarles de algo que es extremadamente importante y que tiene diferentes estados de manifestación. Pero para hablar de ello, para empezar a hablar de ello, primero quiero decirles qué logra hacer la persona que activó este mecanismo dentro de sí misma. Vamos a ver lo que dice acá abajo. Las personas que tienen una alta inteligencia espiritual no solo leen palabras, leen estados de ánimo, leen energía, leen vibraciones y leen lenguajes corporales. Sus sentidos son supremos. Atento a eso, sus sentidos son supremos. Puede que no digan mucho, y vaya que me ha pasado eso, pero se dan cuenta de todo. Eso podés asegurarlo. Ahora bien, ¿qué es la inteligencia espiritual? ¿De dónde viene la inteligencia espiritual? Partamos de la base que nosotros somos un alma. El alma está metida dentro de un cuerpo que tiene diferentes elementos. Cada uno de esos elementos es como una herramienta para el alma poder comprenderse a sí misma, entender su naturaleza. ¿Qué queremos decir cuando el alma se comprende a sí misma? Es como que estaría confundida. Y claro que está confundida. ¿Por qué? Su composición natural es Satchit Ananda. Satchit Ananda significa eternidad, conocimiento y felicidad. Entonces, al ser un ser eterno, pleno de felicidad y conocimiento, nos resulta bastante confuso el tema de estar metidos en este plano material donde todo es finito, o sea, no eterno. Hay muchos altibajos en la dualidad de la felicidad y la aflicción y la insatisfacción, las frustraciones, las depresiones, o sea, que no estamos viviendo en la etapa del Ananda o en el entendimiento del Ananda, y carecemos de todo conocimiento de tantas cosas y mucho más aún sobre el espíritu, sobre lo que realmente somos. Entonces, eso implica conocerse a sí mismo, entendernos, cómo es que estamos metidos en esta dualidad, cómo nos afecta y cómo salir de ella. Para eso utilizamos las herramientas. Estas herramientas son tierra, fuego, aire, agua, éter, y estos elementos son los elementos del cuerpo grosero, el cuerpo que vemos, el cuerpo que compone la máquina externa o la máquina burda. Ahora están los elementos que componen la máquina sutil, la mente que tiene el trabajo de sentir, pensar y desear, sentir, pensar y desear, y la inteligencia que discrimina. Ahora, ¿qué es la inteligencia espiritual? Volviendo al punto. La inteligencia espiritual, yo diría que podríamos compararla o utilizar como sinónimo a la palabra sabiduría. Cuando la inteligencia empieza a discriminar, una persona verdaderamente inteligente en el plano de la espiritualidad, o sea, que se encontró a sí mismo como un ser espiritual y todo lo empieza a percibir desde el espíritu, esta persona entiende que su discriminación tiene que ser direccionada así. Esto es bueno para mi crecimiento espiritual o esto me distancia de mi crecimiento espiritual o de mi comprensión de quién soy o de mi recuerdo de mi naturaleza eterna. Cuando algo te acerca a comprender más de este tema, es que escogemos, y eso es lo que hace la inteligencia espiritual, o el hombre sabio, la persona sabia, la mujer sabia, sabe diferenciar entre qué le conviene y qué no le conviene. El Bhagavad Gita mismo lo dice, un tonto ni siquiera sabe lo que no le conviene y lo que le conviene. Y así es donde está parada la inteligencia que hoy en día no puede ser catalogada más allá que una simple astucia. La astucia es un elemento o una versión tóxica de la inteligencia que manipula, se dedica a manipular. ¿Y por qué manipula? Porque cuando uno está en la plataforma más tóxica de su realidad condicionada, o sea, de su estado que no comprende su realidad eterna, él necesita manipular a los demás para poder sacar provecho. La astucia se utiliza cuando no necesitamos o no queremos o no consideramos que sea posible o útil o necesario ayudar a los demás
interactuar por el bien de los demás, accionar nuestra ley kármica por el beneficio de los demás. No, tenemos una completa percepción de nosotros como el centro de todo lo que existe y todo tiene que satisfacernos a nosotros en el plano más simple del ego falso, se podría decir. Entonces, cuando estamos en el plano simple del ego falso, lo que a menudo las personas llaman egoísmo es como si uno hiciera la adoración al ego, ¿no? Uno está constantemente manipulando a través de la astucia que hace como una serpiente de ver cómo hago para que esto quede a mi favor. Entonces esas personas, que es lo que más a menudo encontramos en la vida, están todo el día jugando al yo esto, yo lo otro, o son incluso más astutas y no juegan al yo, porque hay veces que cuando nosotros estamos todo el tiempo hablando de nosotros mismos, las personas se distancian de nosotros. Entonces al astuto no le conviene, sino que utiliza lo que esté pasando en el momento en relación a lo que necesita y lo manipula de esa forma para poder alcanzar el beneficio que finalmente quiere conquistar con su mente. Más que todo es una interacción básica entre la mente y la inteligencia condicionada, pero la inteligencia ya un poquito más elevada sabe que tiene que hacer cosas que lo ayuden a crecer, porque de una manera u otra lo percibe, está empezando a escuchar la intuición. La intuición es el susurro del alma que nos está recordando nuestra naturaleza espiritual. Y hay diferentes estados o estadios o posiciones o jerarquías de las almas condicionadas. Y hay almas que al evoluir y crecer constantemente en ese camino del recuerdo de sí mismas, van mejorando su percepción intelectual de las realidades, o sea, pasando de la inteligencia común y simple a la sabiduría, y de esa manera trascendiendo incluso la sabiduría hasta el punto de llegar a ser una verdadera inteligencia guiada por el alma, o sea, que nosotros verdaderamente tomamos el control de nuestras herramientas, la inteligencia, el ego falso, la mente y el cuerpo material. Entonces, de esa manera, cuando nosotros empezamos a desenvolver esa plataforma de la inteligencia espiritual, nuestra inteligencia empieza a buscar con mucha perspicacia todo lo que le convenga para crecer espiritualmente, para comprenderse a sí mismo, y empieza a rechazar intensamente cualquier otra cosa que no lo direccione a esa felicidad natural del alma. No lo deja vivir en un estado de la conciencia del alma. ¿Y cómo te puede suceder eso? Que vengan personas que empiecen a hablar de cosas que no tienen sentido para una persona espiritualista, porque hay muchos patrones de conducta que activan la mente de un espiritualista. Los patrones de conducta son relacionados a sus conversaciones, a sus acciones, a su forma de higienizarse, a su forma de alimentarse, a su forma de descansar. El espiritualista lleva un patrón de conducta que se llama sadhana en sánscrito y está organizado, está estructurado hacia ese tipo de mejora que se podría decir que desde una plataforma sabia aprendió a utilizar su cuerpo para que éste tenga la mejor funcionalidad posible, para que la inteligencia tenga la capacidad de trabajar en su máximo potencial o mayoritariamente, porque en su máximo potencial, cuando nosotros verdaderamente actuamos desde la sabiduría, estamos hablando de niveles de gente extremadamente espiritual que son nityasidas, o sea, personas que no vienen a nacer y morir en el ciclo del samsara, sino que son personas que vienen a dejar un mensaje. Y de esas hay miles y millones tal vez que han llegado a este plano y solo vienen a eso, a dar un conocimiento para que las personas que tengan el karma suficiente como para asociarse a ellas continúen con el trabajo que estas personas dejaron y ellos nuevamente vuelven a la hora de la muerte a su plano real, ¿no es cierto? Entonces la inteligencia espiritual es aquella, es el intelecto utilizado al servicio de lo divino, el intelecto utilizado al servicio del rechazo de lo tóxico, porque otra de las cosas que vamos a empezar a rechazar es la asociación con gente que hablan de cosas mundanas, cosas que no nos llenan. Nuestra inteligencia empieza a purificarse
Entonces, conversaciones banales, mediocres o tóxicas, donde viene alguien y te empieza a criticar a otro y todo el tiempo viendo esos temas, tu propia inteligencia ya no va a aceptar este tipo de conversaciones. Y sí, vas a ir reduciendo el círculo de las personas que están alrededor tuyo, pero es parte de la naturaleza de la evolución. No hay forma de mantener el ciclo previo a la evolución cuando ya estás en otro estado evolutivo. ¿Por qué? Porque están los egos, y si los egos falsos no aceptan tu evolución, no van a poder tener una charla con alguien que decidió tener un crecimiento espiritual, porque ellos no lo decidieron. Y no importa qué tipo de práctica estén haciendo, religiosa, de yoga, de meditación, la estructura del conocimiento, el conocimiento del alma, del ego, de la mente, cualquier cosa, la psicología analítica, lo que se te ocurra, el realismo, lo que se te ocurra, no importa, porque podés practicar lo mismo, pero tenés una completa diferencia entre lo que la otra persona percibe y lo que tú percibes por tu karma previo. Así que cada uno de nosotros vamos a encajar en el momento en que lo que acá decía, las personas hagan la lectura correcta. Una persona tiene la capacidad de leer tus palabras, cómo las acomodas, leer los estados de ánimos, leer la energía que emanas, las vibraciones, que son más o menos lo mismo, ¿no? La energía que te toca, que llega al otro, como la piedrita que tiras en el agua, ¿no? Y aparte el lenguaje corporal, que está todo más o menos centrado en lo mismo, ¿no? Porque está todo relacionado a las vibraciones finalmente, ¿no? Entonces, cuando empezás a leer todas esas cosas, una persona puede decirte una cosa, pero vos estás leyendo otra, y si tú aprendiste que esa lectura es superior a lo que te está diciendo y cómo acomodó las palabras la persona, lo que leíste con el lenguaje corporal y energético es muy superior a las palabras. Es más, con pruebas puedes comprobar si lo que está diciendo en palabras es verdad en relación a cómo vibra. El cuerpo de las personas no puede mentir porque está conectado con la percepción del alma. Más allá de que hay muchísima gente que lo adiestra para aparentar que va de acuerdo a la mentira que está inventando en su máscara momentánea. Así que es muy importante que empiecen a incrementar adiestrar la mente y la inteligencia para que puedan subir de nivel. Otro tema aquí, como dice justamente, los sentidos son supremos. Eso no es que son sentidos espirituales y de otro plano y que son porque son almas sagradas no, cada uno de nosotros podemos espiritualizar nuestros sentidos y se transforman en divinos. ¿Por qué? Porque los adiestramos a percibir este tipo de situaciones y conocimiento que finalmente nos beneficia a nosotros, porque vamos a poder utilizar nuestro tiempo de manera apropiada sin perderlo con gente que no vale la pena perderlo. Piénsalo, es muy importante y no se trata de ser o no misericordioso con los demás. El maestro, en su estado más misericordioso, sabe a qué persona decirle una cosa y a qué persona decirle otra. Cuando una vez mi maestro espiritual, Srila Prabhupada, estaba en Calcuta, estaba explicándoles la filosofía a unos occidentales y llegó un bengalí. Y con la vista, Srila Prabhupada se dio cuenta que el bengalí ya estaba preparado. Y le dijo, anda a la cocina, lava los platos. No tenía que explicarlo 300 horas de filosofía para que el pobre alma condicionada entienda que el servicio a las demás entidades es un servicio hecho con amor. El bengalí entendió perfectamente, fue a lavar los platos y lo hacía con amor. Los occidentales teníamos que escuchar un montón de horas de filosofía para que finalmente comprendiésemos cómo es que sería útil dedicarnos a servir a los otros. Está muy relacionado a qué tipo de karma estamos teniendo o manteniendo en nuestro estado de conciencia. Cuanto más removemos el karma, más posibilidad tenemos de servir a los demás. Si nosotros no vivimos para servir, no servimos para vivir. Nuestra vida no está siendo una vida plena. Aprendamos a servir a los demás y eso va a ser va a dictaminar que estamos utilizando de verdad nuestra inteligencia en el plano espiritual. Servir a los demás. Espero te haya gustado, espero te interese todo este tema.
te pido que por favor te suscribas, le des un me gusta, deje tu comentario, así me entero que estás pensando sobre todo esto y nos vemos en el próximo. Rade, rade.